Hola a todos, muy buenos días. Estamos en una nueva jornada, hoy día con un tema tremendamente atractivo para todos ustedes. Es una invitación que hace una empresa española y me anticipa y junto a datasur.com. Indudablemente el evento de hoy día es altamente atractivo. Mientras va llegando la gente, el público y que se inscribió a esta jornada, quiero presentarles simplemente, mientras tanto, dos eventos a los cuales ustedes pueden asistir que son también de alta calidad. Uno evento que es mañana, que es un ciclo de conferencia para la internacionalización de las pymes, que va a organizar Allied junto con Datasur. Esta es una invitación que es gratuita para todos los que quieran asistir y la pregunta es ¿por qué hacer negocios dentro de América Latina? Vamos a ver, conocer los acuerdos, los beneficios, los obstáculos, por supuesto, y también mucho referente a lo que son las reglas de origen. Es una invitación gratuita a la cual ustedes obviamente pueden acceder a través de una invitación de Datasur, por lo cual pueden escribirnos a clientes@datasur.com y nosotros les podemos mandar el link de acceso a esta actividad. Y la próxima semana, el día 6 de mayo, en el horario que se presenta ahí en pantalla, vamos a tener nuestra tercera versión del Haciendo Negocios con Colombia, donde diferentes expositores nos van a hablar de las oportunidades comerciales que existen en este importante país de la región, sin ir más lejos, el quinto mayor exportador de la región. Es un evento bastante entretenido, bastante dinámico, el cual queremos invitarlos a ustedes para que queden absolutamente interiorizados de las posibilidades comerciales que existen en Colombia. Y el evento que tenemos hoy día, como todos los eventos, ustedes pueden revisarlo en nuestras clases magistrales, nuestros diferentes eventos con Alario, diferentes eventos de diferentes temas de comercio exterior, lo pueden ver a través del canal YouTube de datasur.com. Todo lo que hacemos de alguna manera lo vamos subiendo a nuestra plataforma. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el blockchain, este método que de alguna manera es para registrar datos, es una especie de archivo Excel, pero que de alguna manera está compartido entre varias personas, donde existen copias en la red y los ordenadores, que van de alguna manera cada participante creando y modificando este archivo, el que no puede acceder cualquier persona sin permiso, y obviamente el que no se puede borrar ninguna información, solo añadir nuevos registros. Eso es más o menos lo que yo entiendo en este archivo, pero vamos a tener obviamente a nuestro experto que nos va a hablar de este tema. Indudablemente, si uno piensa en qué puede significar este simple sistema, que de hecho es donde se basa Bitcoin, esta moneda exitosísima que de alguna manera se ha dado a nivel de la red, la respuesta es que nos puede dar muchas cosas de gran relevancia. Por ejemplo, esto si lo extrapolamos a otras actividades como el comercio exterior, nos entrega una enorme oportunidad. No es lejano hablar de un nuevo cambio de hacer las cosas o el modo en que se efectuarán las transacciones internacionales, incluso bajando costos, tiempo, mayor transparencia, confianza y seguridad. Es por ello que la empresa española IME Anticipa, que ya está operando en América Latina, principalmente en el mercado mexicano, apoya a la empresa en su internacionalización y uso de la inteligencia competitiva y nos propone a nosotros, datasur.com, el portal de información, realizar este tema con el fin de que las empresas se estén de alguna manera preparando para este gran cambio o al menos comiencen a entenderlo e interiorizarse en lo que pueda pasar. Es por ello que esta clase magistral que hemos llamado el blockchain en el comercio internacional, los riesgos y las ventajas competitivas, porque hay riesgos, indudablemente, nuestro expositor es un académico y profesional de primera, socio y consultor de la empresa IME Anticipa y está a cargo del área de la internacionalización e inteligencia de mercados. Él es profesor del Máster Internacional de Gestión Comercial en la Universidad Pública de Navarra, experto en inteligencia competitiva e internacionalización. Me refiero al profesor Eduardo Ubide Bosque, a quien vamos a dejar aquí, ya estaba en pantalla y vamos a dejar para que pueda hacer esta flamante exposición. Eduardo. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos los asistentes. Como bien comentaba Pablo Morales, el motivo un poco de esta presentación, de esta ponencia, está más orientado sobre todo a la sensibilización. Es decir, mi intención durante esta hora y cuarto, hora y media, no sé lo que nos durará, que podamos dedicar a la presentación, mi objetivo es presentar pues, las diferentes alternativas y sobre todo
lo que nos viene encima como un elemento diferenciador que para la pyme yo creo que va a ser tremendamente importante. Las grandes compañías ya lo tienen adoptado, ya están empezando a trabajar de una manera seria. Y sin embargo, entendemos y me anticipa que esto puede suponer una ventaja competitiva sostenible clara para la pequeña y mediana empresa. La accesibilidad y sobre todo la permeabilidad que permite este sistema dentro de los actuales sistemas de comercio internacional y el tráfico de mercancías, entendemos que puede ser un tema positivo. Por lo tanto, bueno, pues sin más dilación, me pongo un poco a presentar. Una cosa, Eduardo, Sí. que se me olvidó decirle, la gente puede hacernos preguntas a través del botón Q&A sin ningún problema, e invitarlos a todos, ya que hemos perdido esto del networking presencial, podemos hacer un networking virtual, y que en el chat vayan poniendo de dónde vienen, su email si quieren, porque de algunos de los presentes quizás estén interesados en hacer negocio, y ahí, como bien hablábamos, nos darán algún porcentaje si es que algo sale. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. Bien, como comentaba, efectivamente el blockchain supone claramente una ventaja competitiva sostenible. Va a suponer, o de hecho puede suponer una revolución, me atrevería a decir, superior a lo que supuso Internet en su momento para el tema de la transmisión de datos, para la comunicación, para el acceso a la información, etcétera, etcétera. El blockchain, por los elementos que contiene, supone una serie de características que lo hace especialmente interesante. Como bien comentaba antes Pablo, lo que más se conoce del blockchain es fundamentalmente las criptomonedas, pero esa es una parte de lo mucho que hay detrás. Es una tecnología, ya veremos cómo se construye y demás, no sin profundizar demasiado en los aspectos técnicos, creo que no es el foro, sino sobre todo para que entendamos qué aspectos nos puede llegar a aportar. En principio podríamos decir que es un registro digital de transacciones que tiene tres características fundamentales, que es inalterable, es decir, no se puede modificar prácticamente de ninguna manera, salvo que tuviéramos unas máquinas que por potencia de cálculo todavía no están. Está descentralizado, es decir, no hay una autoridad o una única autoridad que esté determinando qué es, como tradicionalmente estamos acostumbrados a que así ocurra, pues fundamentalmente en el área bancaria, y sobre todo distribuido, es decir, que hay muchas máquinas o muchos nodos conectados a lo que puede ser ese registro digital. Sería esa hoja de cálculo que comentaba, pero que está compartida por miles o por millones de diferentes nodos, de manera que si alguien quiere modificar cualquier elemento, tendría que visitar a una velocidad superior a la de la luz para poder modificar todos los aspectos y retrotraer. Otro aspecto muy importante que lo caracteriza es que puede ser público o puede ser privado, o bien puede ser administrada por un consorcio de empresas, ¿de acuerdo? Y a su vez el acceso puede ser público, en cuyo caso no harían falta permisos para entrar, o puede ser restringido. Veremos que esas características están configurando, pues bueno, casi la mayoría de las soluciones que hay en este momento dentro de lo que es la concatenación de las soluciones dentro del blockchain para el comercio internacional. O podemos encontrar efectivamente que sea restringido, en cuyo caso solamente pueden entrar a trabajar o a disfrutar de esa cadena de bloques si tienes autorización para poder. Pero lo más importante desde mi punto de vista, yo creo que hay que hacer una mirada estratégica a lo que nos puede llegar a suponer efectivamente el blockchain en el panorama del comercio internacional, es que realmente lo va a cambiar de una manera significativa. Todavía hay muchos elementos para resolver. ¿Pero qué puede llegar a suponer? Pues para mí un aspecto muy importante, que nos vamos hacia un comercio sin papel, es decir, nos vamos hacia la digitalización. Si nos damos cuenta, están produciendo muchas convergencias dentro de lo que son los diferentes ámbitos del servicio, del comercio, de la industria, la industria 4.0, es decir, todos estos aspectos de digitalización, bueno, pues nos están llevando lógicamente hacia que cada vez menos necesitemos papel para poder comunicar las diferentes fases de un proceso
de cualquier tipo, de una comunicación de una cadena de valor o de lo que puede ser la comunicación de las diferentes fases de una transacción comercial, de un contrato, etcétera. Nos vamos también hacia una nueva generación de servicios. ¿Qué va a pasar con todos los servicios jurídicos? ¿Qué va a pasar con los servicios financieros? ¿Qué va a pasar con los servicios de seguros? ¿Qué va a pasar con los servicios de logística? Es decir, y se nos van a abrir probablemente nuevas alternativas y nuevos modelos de negocio basados en esto, modificando de una manera, yo creo que contundente, lo que hasta este momento hemos tenido. Otro aspecto tremendamente importante que nos va a dar muchísimos elementos hacia el futuro que los veremos detenidamente. La eficiencia y la transparencia en la gestión de los derechos de la propiedad intelectual, lo cual nos va a permitir probablemente, y espero que de una manera definitiva, combatir la falsificación o combatir, por ejemplo, la suplantación de identidad, que es un fenómeno que hoy en día está afectando de una manera dramática a muchas organizaciones porque a través de la suplantación de la personalidad están ocupando o están suplantando personalidades de decisores dentro de organizaciones compradoras y en los cuales las pymes y no tan pymes pueden caer y pueden lógicamente incurrir en unas pérdidas que están siendo realmente importantes. Pero también nos va a permitir el hecho de que un bolso que esté fabricado y que tenga, una propiedad intelectual de marca, que pueda moverse tranquilamente por el mundo y diferenciándose claramente de aquel que está falsificado. De manera tan sencilla como, o sea, decir, no va a hacer falta ni siquiera abrir un contenedor. ¿Por qué? Porque vendrá determinado desde origen que ese producto está efectivamente fabricado por quien dice que ha sido fabricado y que está utilizando la marca que realmente tiene. Bien, ¿qué más elementos? Pues bueno, pues claramente otros aspectos de carácter transversal, el refuerzo de la confianza y la mejora de la transparencia en las cadenas de suministro. Es decir, el hecho de que se garanticen los elementos que inicialmente se han contratado o que van acompañados desde el propio origen del producto. Pero hay otro elemento muy importante que vemos, que sería la reducción de los costes comerciales. Tal como en este momento, y lo veremos que intervienen muchísimas figuras, tal como está en este momento el desarrollo del comercio internacional, intervienen desde entidades bancarias, desde generadores de documentos, gestores de documentación, etcétera, 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 que lo que hacen al final, y sobre todo tiempos que se invierten en esperas y en la preparación de estos documentos, generan unos costes comerciales altísimos, que al final hacen que el producto pues se encarezca y que sea menos competitivo desde el mercado de origen al mercado de destino, porque tiene que soportar todos estos costes que se van generando durante el proceso. Finalmente, yo creo que en este conjunto, pues bueno, supone una ventaja y una oportunidad muy grande para las pequeñas y medianas empresas y para los pequeños productores de países en vías de desarrollo. Hay no lo he recogido aquí, puesto que sería ingente la cantidad de información y documentación que podría ir recogiendo, pero existe un estudio que hizo Pricewaterhouse sobre el envío de una mercancía desde Nigeria hasta Holanda de unas flores, ¿no? Donde se veía claramente que prácticamente el coste de la documentación casi superaba el valor o superaba en 2 veces el valor de la mercancía, lo cual hace lógicamente que sea tremendamente ineficaz y poco competitiva una mercancía en un país. Bien, no obstante, tiene que resolver una serie de elementos, es decir, hay una serie de problemas que el blockchain tiene que ir resolviendo para que efectivamente llegue hasta donde pensamos que tiene que llegar. Por un lado, la escalabilidad. En este momento, el empleo del blockchain en comercio internacional está a una escala reducida. Es decir, la pregunta es, ¿podremos llegar a superar o a realmente a integrar todos los procesos a una escala mundial o internacional que se necesitan para poder desarrollar pues bueno, todo el tema del envío de una mercancía de un punto a otro punto con todos los elementos cubiertos de la cadena de bloques? El segundo elemento es la estandarización. Cada uno de los diferentes operadores que en este momento están trabajando en blockchain pueden utilizar tecnologías distintas o sobre todo tienen diferentes maneras de enfrentarse al sistema.
lo cual hace que, bueno, pues que tenga que haber decisiones que permitan que efectivamente todos estemos conectándonos respecto a qué se puede pretender en un determinado sistema. Es decir, que respondamos al mismo criterio o concepto del sistema. Otro aspecto importante que hay que resolver, insisto, en todos estos se está trabajando, obviamente, ¿no? Recientemente participé en unas jornadas sobre estandarización que ha promovido la Unión Europea y que en este momento es casi el caballo de batalla. Es decir, ¿por qué? Porque están tremendamente inquietos, porque esto es imparable, lógicamente, y que tienen que ir determinando cómo van a ser las cosas, porque va mucho más allá de lo que puede ser una moneda virtual. Es un elemento que puede comprometer el comercio internacional y puede comprometer muchos aspectos estratégicos y tremendamente importantes. La interoperabilidad es otro aspecto importante, es decir, la capacidad de que se integren los diferentes sistemas entre sí. Si nos damos cuenta, esto es los mismos, casi los mismos retos, por eso decía al principio lo de Internet, los mismos retos que tenía Internet cuando empezó a popularizarse, es decir, que pasó de ser una herramienta que se utilizaba entre unos pocos y para temas muy concretos a empezar a utilizarse de una manera masiva y generalizada como lo tenemos hoy. Otro aspecto importante va a ser la convergencia, es decir, la utilización para elementos que todavía ni siquiera nos imaginamos y que van a poder ser integrados dentro de los sistemas de resolución de los procesos de internacionalización de la mercancía. Y finalmente, los aspectos jurídicos. Mucho más allá del smart contract, que es un elemento que se está estudiando y trabajando, y lo veremos durante la presentación de hoy, pues bueno, ¿qué va a pasar con los elementos, por ejemplo, de una base de datos compartida? ¿No? Es decir, se puede conculcar el derecho fundamental a la protección de datos, por ejemplo. Hay países donde en la Unión Europea esto les preocupa muchísimo, ¿no? Hay otros países, bueno, pues que quizás Estados Unidos es mucho más eh, ligero a la hora de compartir lo que pueden ser informaciones. O, por ejemplo, cómo compartir lo que sería la cadena de bloques con un derecho al olvido, ¿no? Que es un elemento, es un derecho de Internet. Por lo tanto, yo creo que hay muchos temas todavía por resolver, pero sí que las expectativas que podemos tener en este momento por delante son francamente interesantes. Bien, para que veamos algunos ejemplos y de ellos, es decir, cuáles de todas estas 20 usos de tecnología, pero que hay muchísimos más, podrían estar relacionados con el comercio internacional. Pues claramente el primero estaría relacionado con la gestión de la cadena de suministro. Es decir, la mercancía tiene que beber de una transparencia de información para que se pueda integrar, como veremos, dentro de lo que es la cadena de valor o de creación de valor de la mercancía. O, por ejemplo, el tema de finanzas comerciales. Es un aspecto muy importante. Todos los elementos que en este momento se están utilizando para financiar operaciones de largo plazo en comercio internacional, proyectos, etcétera, etcétera, pues bueno, normalmente se están desarrollando desde el factoring, ¿no? Y algunas otras herramientas. O, por ejemplo, todo el tema de bancas y finanzas, es decir, cómo van a resolver aspectos tan interesantes como es el tema de la confianza, el conocimiento del cliente, o cómo pueden resolver el tema relacionado con lo que son los pagos internacionales en divisa, me da igual virtual a no virtual. Cómo podemos garantizar el cumplimiento de la cadena, por ejemplo, de frío de la industria agroalimentaria, o cómo podemos resolver todo el tema de los servicios gubernamentales que nos prestan en los procesos de paso por aduanas, o por ejemplo las certificaciones de origen, o tantas y tantas y tantas documentaciones que son precisas para poder resolver el proceso, o los seguros. Es decir, si nos damos cuenta, bueno, aquí la clave va a estar en ir vinculando con los elementos que estábamos comentando antes, la escalabilidad, la integración, etcétera, etcétera, las diferentes circunstancias que ya están resueltas de manera individualizada, pero que se tienen que ir integrando progresivamente para que efectivamente tengamos un elemento de seguimiento, pues bueno, lo suficientemente fiable, eh, eh, robusto tecnológicamente para que el tema funcione. El tema de la identidad digital, muy vinculado a la propiedad industrial, a la personalidad de quien está efectivamente haciendo un pedido
y que se puede garantizar de esta manera. O el propio Internet de las cosas, un elemento muy importante de la convergencia. Las cosas nos van a contar cosas, por lo tanto se van a autoidentificar, lo cual nos va a ayudar también a resolver buena parte de las diferentes situaciones que nos vamos a ir viendo durante el camino. Bien, para que comprendamos un poquito más la cadena de bloques, estábamos hablando que teníamos 3 tipos diferentes de cadenas de bloques. Lo que hablamos del registro centralizado, en el cual bueno, todos los nodos están conectados a una sola autoridad, ¿sí? Muy típico en este momento de los proyectos e iniciativas de carácter bancario, donde bueno, pues hay una autoridad que es la que efectivamente controla, gestiona, autoriza e interviene en todas las operaciones. Esto ya no es que sea primitivo, pero está ya utilizado hace tiempo. Veremos que los primeros que han entrado en el mundo del blockchain han sido las entidades bancarias. Saben perfectamente lo que se les viene encima y tienen que ocupar posición. El segundo tipo sería el que denominamos de registro descentralizado, ¿de acuerdo? En el cual hay varios nodos centralizados, o sea, es decir, responderían al primer modelo, pero a su vez están conectados entre sí, ¿de acuerdo? En este sentido, no hay una autoridad única que controle, pero todos tienen entidades individuales. Lo que pasa es que trabajan conjuntamente entre ellos. Este podría ser perfectamente el modelo que nos permitiría desarrollar un proceso completo de internacionalización de un producto de un mercado de origen a un mercado de destino. Y finalmente tenemos el registro distribuido, que quizás es la situación más pura de lo que puede ser blockchain como tal. El registro distribuido se basa en la tecnología Distributed Ledger Technology, es decir, lo que tenemos es un conjunto de registros, de acuerdo, independientes, pero que duplican la información que ha aparecido o que se ha generado en uno de ellos. ¿Por qué es posible esto? Pues básicamente porque se han combinado 3 tecnologías que ya son ya muy antiguas entre nosotros. La tecnología de las redes peer-to-peer, ¿de acuerdo? La criptografía, que permite encriptar los diferentes procesos, y finalmente lo que denominamos los algoritmos de consenso. Es decir, algoritmos que nos permiten identificar que la operación anterior corresponde con la siguiente y cerrar. En este caso concreto, el registro distribuido no depende de ningún organismo concreto, es decir, sería una suerte de democracia, si se me permite, en el cual todos están vigilando a todos. Una vez escuchaba a Olega hablar explicar, como estábamos comentando, aquellas que incorporan más de un proceso. Y es típica de aquellas que están en cadenas de valor relacionadas con cadenas de suministro o de logística. Aquí pongo algunos ejemplos, no sé si se verá bien, pues USPS, Deliveries, la Supply Chain o Fast Track Trade. Son 3 ejemplos claros que responden a ese grado de centralización y que, bueno, pero que ya incorporan lo que sería la tecnología de registros distribuidos, la de DLT. Y finalmente, aquellas que denominamos cadenas de bloques públicas. Están normalmente gestionadas por nodos validadores, que es un aspecto diferencial muy interesante, de acuerdo, que quieran ir añadiéndose a lo que sería esa cadena de bloques. Y en este el típico ejemplo serían las de las criptomonedas, la Bitcoin y el Ethereum. Bien. Más aspectos que no voy a entrar mucho más ya en aspectos de tecnología o de explicación. A partir de ahí vamos a meternos un poco más en qué elemento nos va a aportar a nosotros como profesionales del comercio internacional y demás. Bueno, en este caso, los datos que se incorporan a la cadena de bloques se incorporan en clave, lo que se denomina el hash. Y lo que mediante una función matemática lo convertimos en una cadena digital de longitud fija y que a su vez se cifran, es decir, se encriptan. De esa manera lo que se hace es garantizar que esa información es íntegra,
que no se va a poder falsificar y que el mensaje que se envía desde origen a destino, ¿de acuerdo?, no ha sido alterado por el camino. ¿De acuerdo? Es básicamente el elemento que aporta la cadena o la configuración en la cadena de bloques. Vale. Estos datos, una vez que se han ido generando a la cadena, quedan grabados, ¿de acuerdo? Y es prácticamente imposible alterarlo. Es decir, deberíamos de retrotraer en todos los nodos en los cuales se ha grabado esta información, modificarlo y volverlo para adelante, ¿de acuerdo? No digo que sea imposible, es prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Y finalmente, estos datos se reproducen tantas veces como el número de nodos que haya en el sentido. Por lo tanto, sería necesario, lo que estaba comentando, piratear un número elevadísimo de nodos para poder alterar la información. Por lo tanto, bueno, tiene suficientes garantías, bastantes más de las que en este momento nos aporta el sistema tal como lo tenemos. Bien. ¿Qué beneficios y ventajas competitivas nos aporta el sistema? Pues yo creo que hay 4 claramente diferenciados. La velocidad de los trámites, es decir, operaciones, como veremos, que nos pueden ocupar horas y días, se hacen de manera instantánea. ¿Qué significa esto? Pues imaginaros que cualquier elemento que está vinculado a una documentación, a un trámite, tiene un coste financiero. Si nosotros reducimos, obviamente, el tiempo que esa mercancía está invirtiéndose o está parada por resolver un trámite, son, obviamente, tiempo que nosotros, eso al final lo convertimos en dinero. Por otro lado, el coste. Y el coste ya no solamente por lo que acabo de comentar, sino todo el coste relacionado con la documentación que se genera. Imaginemos, veremos después en detalle, lo que supone una carta de crédito a la hora de procesarla. Al final intervienen muchísimas personas, intervienen muchísimas figuras dentro del proceso y eso encarece tremendamente, más allá del coste del dinero, encarece tremendamente el proceso. Bueno, pues eso, por ejemplo, sería un elemento que se eliminaría. Otro elemento que permite es la independencia, es decir, la capacidad de trabajo autónomo por parte de la pyme respecto al objetivo que pretende. Veremos que están apareciendo fórmulas de financiación a través de la cadena de bloques que garantizan efectivamente la disponibilidad financiera y el cumplimiento. Y por otro lado, la transparencia, que es otro aspecto que me parece tremendamente importante, es decir, la capacidad de que todo el mundo sepa qué ha hecho todo el mundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas 4 ventajas competitivas le aporta a la pyme un diferencial que, como he comenzado diciendo, ya está en manos de las grandes multinacionales. Lógicamente, ellas necesitan agilizar al máximo muchísimos aspectos. Pero que los costes que aparentemente podría llegar a suponer para una pyme se van a ver sustancialmente reducidos o compensados por la velocidad de todos los diferentes aspectos que supone la tecnología blockchain. Para que veamos un elemento, si vemos la cadena de valor de una mercancía, bueno, pues nosotros desde proveedor hasta cliente hay una serie de procesos en los que intervienen lógicamente lo que sería toda la información que nos viene por parte de los proveedores, las calidades, las garantías, la trazabilidad previa, el coste, la información del producto, la documentación asociada al producto, etcétera, etcétera, que puede que la entrega sea directa o puede que sea a través de lo que pueden ser medios de transporte, me da igual que sea marítimo que terrestre. ¿De acuerdo? Este proceso está lógicamente cubierto y tratado por el propio proceso. El fabricante lo integra dentro de su cadena de valor y a partir de ahí, bueno, pues desarrolla el producto y va, conforme va generando los pasos, aportando la información en bloque que se deriva al siguiente proceso, que sería la entrega desde el fabricante al cliente, donde nuevamente interviene en cualquiera de los sistemas de proceso, de transporte o cualquiera de los sistemas en los cuales la mercancía tiene que ir atravesando fronteras o diferentes medios de transporte.
para que finalmente llegue al cliente, que donde llega con toda la información desde origen hasta destino, de manera que pueda hacer un seguimiento verificando que efectivamente lo que ha comprado y lo que es lo que realmente o inicialmente se lo prometía a su proveedor. Por lo tanto, bueno, pues estos serían un poco, es decir, los elementos que nos van apareciendo en cada empresa. Es decir, toda la información que viene desde el producto, calidad, cumplimiento, garantías, certificaciones, se integra dentro de lo que serían las actividades primarias de producción y sale con toda la información acumulada de lo que se ha recibido más lo que se ha aportado, que va hacia el siguiente nivel. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ocurre? Cuando llegamos a los procesos intermedios, independientemente del Incoterms que se elija, por cierto, los Incoterms de 2020 ya incorporan, no lo desarrollan demasiado en profundidad, pero ya incorporan el blockchain como un elemento, o empiezan a visualizar el blockchain como un elemento a tener en cuenta de manera progresiva. ¿Qué nos ocurre? Bueno, pues que en los procesos intermedios hay una serie de aspectos, tanto por parte del vendedor como por parte del comprador, y dependiendo del Incoterms que se elija, que van a tener que integrarse en el otros. ¿Cuáles son aquellos? Pues bueno, pues aquellos que están relacionados con las obligaciones del vendedor. Conforme vaya creciendo en la responsabilidad sobre lo que es la entrega del producto, tendrá que aportar más documentación. Pero hay algunos que son absolutamente determinantes. Las facturas, la documentación relacionada con el producto, la información de origen del producto, que esto, lógicamente, junto con otros elementos, se tendrán que presentar en frontera. Y a su vez, las obligaciones del comprador tendrá que justificar o tendrá que recibir esa documentación si le correspondiera a él hacer el despacho en los diferentes sitios o justificar el movimiento de la mercancía. Bien, por lo tanto, ¿cuáles serían los aspectos que vamos a tener que tener en cuenta dentro de la mecánica del comercio internacional desde el blockchain? El primero es la financiación, aspecto muy importante. En muchas ocasiones se utiliza la carta de crédito cuando te abre un crédito el importador para que tú a partir de ahí empieces a fabricar tu producto. ¿Sí? Pero se pueden buscar otras maneras de financiación, veremos. Segundo aspecto muy importante, los contratos de compraventa que se tienen que generar para que efectivamente el proceso pueda ejecutarse, porque el contrato está asociado a una serie de pasos. Todo el tema del aseguramiento de la mercancía, el aseguramiento de los procesos, la documentación que tiene que acompañar a la mercancía y finalmente todos los procesos logísticos necesarios para que la mercancía vaya desde origen hasta destino. Bien, desde el punto de vista de financiación, como he comentado al principio, uno de los primeros que han entrado del sector, los primeros sectores que han entrado dentro del blockchain han sido los bancos comerciales, fundamentalmente, aquellos que están haciendo operación internacional de manera permanente. Veremos después un gráfico donde se ve claramente cómo han ido ocupando posiciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en comercio internacional es fundamental la disponibilidad de financiación para los diferentes procesos. O sea, tanto para pagar lo que puede ser lo que has comprado, como para ponerte a fabricar si las características del pedido lo requieren y que normalmente eso exige o bien que se tenga que pedir una financiación o bien que el comprador a través de una carta de crédito te permita financiar la operación. Pero de cualquier manera, y esto es un dato objetivo, hasta un 80% del comercio internacional se realiza con algún tipo de financiación. Es fundamental. Un propio distribuidor nos está aportando financiación cuando vamos a un mercado de esto. Y bueno, y normalmente lo que se hace es utilizar pues, las tradicionales cartas de crédito y la financiación a la cadena de suministro a través de la cuenta abierta para proyectos que nos duran mucho más en el tiempo. Bien, pero ¿qué ocurre? Los sistemas de financiación tradicional normalmente nos genera unos costes muy elevados en intereses o en precio y normalmente en procedimientos complejos por la justificación
o bien de avales, o bien de situaciones de este tipo. Bien, para que veamos, y aquí son ya casos concretos en los cuales se está trabajando específicamente, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con lo que serían las cuentas abiertas, bueno, pues muchos bancos están entrando ya en lo que podrían ser la oferta de, pues bueno, pues de cuentas abiertas o que están trabajando dentro del fintech para poder entrar a trabajar en este ámbito y ofertar el mayor potencial para que efectivamente se desarrolle, ¿no? Pues aquí tenemos a WeTrade, o tenemos a Comgo, o tenemos a Infosys, pero concretamente he marcado lo que era Marco Polo Finance. No sé si se podrá ver. eh, bueno, pues concretamente este es un proyecto específico para financiar en cuenta abierta, ¿de acuerdo? Basado en blockchain. No sé si se ve, no sé si se ve esto. Se ve tu presentación. Ah, la presentación. Bueno, pues un segundo. Un segundito. Vale, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues nos da diferentes alternativas, normalmente de cuenta abierta, pero la buena noticia es que efectivamente están apareciendo las soluciones claras que atienden a aspectos específicos. El gran problema que vamos a tener va a ser la conexión de todos los diferentes elementos. Vuelvo a la presentación otra vez. Vaya por Dios. Un momento. Ahí estamos. Vale. De acuerdo. En este caso concreto, Marco Polo lo que te hace es o hacerte la financiación de la cadena de suministro o mantenerte cuentas abiertas para operaciones repetitivas, ¿no? Que es un poco el objetivo que tienen siempre este tipo de operaciones. Pero claro, la cuestión es decir, bueno, ¿cómo verifico? Pues bueno, hay soluciones que efectivamente me permiten verificar, que ya existen en el mundo normal, pero que normalmente los costes de conocer al cliente son altos. Están apareciendo plataformas donde efectivamente tú puedes perfectamente registrarte, dar tu información de manera que de manera automática se te concedan datos. Es decir, los KYC son plataformas o son sistemas que tradicionalmente han estado en la banca. El hecho de que Comgo, con el caso concreto, permita efectivamente el acceder de una manera rápida a saber quién es quién y si tiene posibilidades de acceso a esta información, claro, reduce de una manera tremenda y sobre todo reduce muchísimo los costes. Pero hay muchas iniciativas de este tipo, ¿no? Pues Clipeum, por ejemplo, Financial Trade Connect, bueno, pues lo que hace es pues aportar soluciones que permiten efectivamente conocer ya no solamente a tu cliente, sino a un cliente al que tú lo vas a vender, si está o no está en esa plataforma. Y si no está, se puede subir. Y por lo tanto puede entrar bueno, pues en la base de datos y a partir de ahí facilitar de una manera rápida. Hay otros proyectos, es decir, que sepáis que están continuamente saliendo nuevos proyectos para dar soluciones, con pequeñas diferencias, pero en general todas resuelven aspectos muy parecidos, ¿no? Como puede ser Leia 2 o OneConnect, ¿no? Que son, bueno, pues lo que hacen es normalmente trabajar con aquellos aspectos que ya subsistían como ineficiencias de los procesos anteriores para poder darle pues una forma de mayor agilidad, sobre todo resolver cuestiones. Claro, hablando un día con un amigo mío me decía, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Claro, tampoco conocía muy bien el sector, ¿no? Pero el tema de los contratos inteligentes, pues bueno, el poder trabajar con una plataforma de este tipo que me permita conocer con quién estoy cerrando el contrato, también me facilita, lógicamente, conocer su situación de manera de saber si es fiable o no es fiable.
Bien, seguimos todavía en el aspecto de financiación, porque a mí me parece un aspecto importante, muy importante. Y fijaros, este dato es muy importante, porque significa que el 91%, 99% del resto de las acciones que están relacionadas con el proceso de financiación no genera valor. Es decir, solamente el 1% de las interacciones que se generan en el proceso de financiación internacional aportan valor, ¿de acuerdo? Y la inmensa mayoría de las acciones que toman es ignorar datos o aceptar datos y transmitírselo a la siguiente parte. Eso es lo que están haciendo. Son tareas que hace mucho tiempo que en otros sectores se han sustituido por máquinas. Y sin embargo, el sector bancario internacional sigue todavía utilizando. El otro día me cobraron la barbaridad de 34 euros por mandar 100 euros a una cuenta en México. No sé, sin comentarios. Es decir, probablemente por este sistema no hubieran cobrado tantísimo dinero. Y seguramente que la participación fue mínima. Este dato es de Boston Consulting Group de 2017. ¿De acuerdo? El sector bancario es consciente y por eso está integrando a una velocidad rápida y constante lo que sería todo el tema de cadena de bloques, porque son conscientes de que son ineficientes en muchos de los aspectos que hacen, en otros no. Bien, pero fijémonos el gráfico que he puesto aquí, donde, bueno, la ingente cantidad de agentes que participan dentro del proceso de transmisión, de pago entre un importador y un exportador. Claro, todos estos elementos son importantes porque son los que van a garantizar finalmente que algo realmente sea cumplido. En un proceso bancario, el banco también hace de fedatario. Por lo tanto, él está dando el dinero y tiene que tener una garantía de que esto se está produciendo así. El proceso, lógicamente, debería tender a simplificarse si solamente hubiera un elemento que fuera pasando a una velocidad ultra rápida entre todos los diferentes decisores para que así, como veremos después, el tema se redujera en tiempo y en coste. Os he puesto un ejemplo aquí de lo que es el crédito documentario, el modelo tradicional, el contrato de compraventa, el segundo paso es la solicitud de carta de crédito, el tercer paso es la emisión de la carta de crédito por el banco importador, el cuarto paso es la entrega de la carta de crédito, el quinto paso es el envío, el sexto paso es la presentación del documento, el séptimo paso es la presentación del documento del banco exportador al banco importador. Y finalmente el paso octavo es el control de los documentos y la realización del pago al vencimiento. Y finalmente los documentos a la solicitud de pago. Bien. Este mover la mercancía de un sitio, los papeles de un sitio para otro, a través de lo que sería la cadena de bloques, sería un registro centralizado con permiso. Acordaros que estábamos hablando al principio, donde tú puedes entrar con unas claves, sitúas todos los diferentes elementos y las 4 partes que intervienen automáticamente lo aceptan, lo cual hace que efectivamente el proceso salga o se desarrolle a una velocidad realmente importante. Un ejemplo de esto lo tenemos en Cordanet. En este caso, bueno, pues ahí podéis contrastar. ¿De acuerdo? Pero hay muchos más. Es un aspecto, como he comentado, que preocupa bastante a las entidades financieras, ¿no? Si os dais cuenta, algunos van apareciendo ya viejos amigos, Comgo, TradeFinex, Infosix, Letter of Credit Network, están apareciendo de una manera recursiva. ¿Por qué? Porque están especializadas. ¿De acuerdo? Bien, eso es un poco lo que os estaba comentando, es decir, una transacción tradicional de carta de crédito requiere aproximadamente 7 a 10 días para que se conceda o se complete, en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? Mediante un planteamiento dentro de lo que sea la cadena de bloques en el mundo digital, este plazo lo reducimos a solo 4 horas. Significa que el coste es muchísimo inferior a lo que podría haber sido de otra manera. ¿De acuerdo? Bien.
Otro aspecto importante dentro de lo que sería el tema de la cadena de bloques y que es un elemento crítico, que son los contratos inteligentes. ¿De acuerdo? Por definición, un contrato no es más que un acuerdo entre las partes, ¿de acuerdo? En un entorno en el que se define qué se puede y qué no se puede hacer. ¿De acuerdo? Bien, el contrato inteligente tiene una serie de características. Por un lado, es capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo de manera autónoma y automática. Hombre, no significa que esto sea perfecto, pero el concepto como tal sí que lo es. ¿Por qué? Bueno, pues porque no está utilizando el gran problema que tenemos con los contratos, quizás no cuando hablamos con los que estamos hablando el mismo idioma, aunque sí que hay diferencias importantes entre el derecho chileno y el derecho español, o el derecho mexicano y el derecho chileno, o el colombiano, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero no hay que interpretar. Es decir, son normalmente scripts, o sea, códigos informáticos escritos en lenguaje de programación, donde se define perfectamente qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Lo cual facilita tremendamente las cosas y nos permite hacer un contrato inteligente con un chino, o sea, independientemente del derecho o de la legislación específica de ese país. Por eso un contrato específico para el hecho o el acto en concreto que nos estamos refiriendo. Bien, tiene un potencial enorme, es decir, hay varias empresas que están ya trabajando en el tema y he traído aquí un ejemplo concreto, ¿vale? El primer aspecto es que no lo tiene nadie. Está distribuido por miles de ordenadores. Por lo tanto, tienes garantes más allá de lo que puede ser una entidad. Tienes un universo de garantes. Por lo tanto, lo que pone es lo que puso el día 1 y cuando tú vayas a revisarlo el día 26, le pondrá exactamente lo mismo porque nadie habrá podido alterarlo. Se puede interpretar porque no es un lenguaje específico de un derecho específico, sino que es un lenguaje estándar y universal que se centra en temas muy concretos. Otro aspecto importante es, bueno, pues que se evita la custodia, la burocracia, temas de censuras, los costes y los tiempos del proceso. Y después que se realizan peer-to-peer, un aspecto muy interesante. ¿De acuerdo? Y aquí os he puesto una página web concretamente, es un desarrollo que permite efectivamente que exploréis si lo consideráis interesante entrar en mayor profundidad. Bien, empezaba la ponencia hablando de que vamos hacia un comercio internacional sin papeles. Yo creo que para mí es uno de los aspectos más destacados porque de ahí se derivan el resto de los elementos. Si vamos al análisis del tipo de documentos que se emplean en comercio internacional, pues bueno, pues diremos que cualquier transacción comercial tiene una serie de documentos imprescindibles. El contrato de compraventa, las facturas comerciales, la lista de embalaje, pero lleva otra serie de elementos. Es decir, si hace falta presentar la denominación de origen, si hace falta, en fin, un conjunto de documentos que van acompañando a la mercancía durante todo el proceso. ¿De acuerdo? Pero también lleva documentos relacionados si la operación se tiene que financiar con la financiación de la operación, como es la carta de crédito, que ya hemos visto los movimientos que tiene de una para otra. Pero también lleva documentos relacionados con el transporte, los conocimientos de embarque, la carta de aporte, etcétera, etcétera. Y finalmente lleva documentos relativos al procedimiento de frontera. Al final es una cantidad ingente de documentación que hay que preparar, que hay que enviar, que hay que procesar, que tienen que estar cada uno en su sitio en tiempo y forma para que pueda ser aceptado, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería un poco el resumen, ¿no? Es decir, tendríamos toda la documentación del exportador, toda la operación del banco del asegurado del exportador, de la aduana de la exportación, del transitario, del puerto de exportación. Es decir, son documentaciones que se van validando o incrementando conforme la mercancía se acerca al importador destinatario. Bien.
Uno de los objetivos fundamentales, aparte de los financieros que hemos comentado, de la agilidad del proceso, es facilitar el paso por frontera. Facilitar el paso por frontera supone dos cosas: que la mercancía no está retenida, que la mercancía puede adelantarse o puede adelantarse a la documentación para que cuando llegue la mercancía pueda pasar de una manera ágil y sin retenciones, pero sobre todo cualquier error se puede modificar, es decir, o se puede compensar o se puede corregir. La realidad en este momento es que el paso por frontera es totalmente ineficiente, falta eficiencia en los procesos de frontera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son complejos, porque requieren inspecciones de mercancía, si no son puntuales, o sea, son estadísticas, y mi mercancía puede caer perfectamente entre ellas. Por los gastos de procedimiento, que normalmente son las empresas los que tienen que pagar, y finalmente, bueno, pues los consumidores de la economía en su conjunto, porque pues al final va dificultando los procesos de intercambios tanto nacionales como internacionales. Bien. Por lo tanto, vamos a ver la documentación de la mercancía o la documentación desde tres puntos de vista. Entre gobiernos, G2G o G2G, B2G, que sería B2G, que sería entre empresa y el gobierno, y B2B, es decir, entre empresa y empresa. ¿De acuerdo? De una manera clara, la cadena de bloques está facilitando las transacciones nacionales, ¿de acuerdo?, entre los gobiernos y determinados procedimientos en frontera de las empresas. Es decir, la salida de la mercancía, el hecho de que a mí me faciliten, estamos hablando de gobiernos, pero podemos hablar perfectamente que hablan en cada caso el responsable de emitir los diferentes certificados. ¿De acuerdo? Pero también, por otro lado, nos está permitiendo el intercambio y el tratamiento de la información entre los usuarios, autorizados en tiempo real. Es decir, la información, si está dentro del proceso que se está emitiendo en el país de destino, o sea, el país de origen, puede estar compartida ya incluso por el usuario en mercado de destino. Es decir, todas las figuras que están involucradas en el proceso tienen acceso a esa información. ¿De acuerdo? Nos permite la automatización de los procesos a través de los contratos inteligentes. Y eso nos minimiza costes y nos impide los retrasos de la mercancía. Y finalmente puede aumentar la eficiencia de los procesos entre empresa y gobierno, mejorar la cooperación entre los organismos del plano nacional e internacional a través de la facilitación de las gestiones de ventanillas únicas. Es decir, el hecho de que nosotros podamos perfectamente preparar una documentación directamente con el organismo en cuestión y que eso automáticamente esté dentro del proceso de blockchain que vamos a generar. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que las cadenas de bloques en este caso son especialmente útiles cuando participan varios agentes. Como estábamos viendo en el gráfico anterior, veíamos que ahí intervienen muchísimas figuras que necesitan esa documentación y necesitan su tiempo para verificarla. ¿De acuerdo? Si todos comparten al mismo tiempo esa documentación, se pueden producir elementos o beneficios que veremos más adelante, ¿no? Entre ellos, lo que es incluso el paso anticipado por la aduana. Claro, estábamos diciendo, pues bueno, que si toda la información se comparte en una plataforma en común por todos los agentes, es prácticamente imposible modificar. ¿De acuerdo? Pero también en el supuesto caso que se precisen múltiples autorizaciones para mandar un determinado producto, hay productos más sencillos, otros más complejos. El exportador, aquel que quiere sacar la mercancía, solo tendrá que introducir la información una vez. En este momento, los que estáis en el mundo internacional, los que estáis exportando, la cantidad de veces que tenemos que repetir la misma información para diferentes organismos o para diferentes formularios y demás. Por lo tanto, este es un aspecto que se eliminaría, también facilitaría, por lo tanto, bastante lo que es la incorporación de información. Y finalmente, los datos utilizados por cada organismo y conectados a la plataforma nos permitiría ir expidiendo los documentos pertinentes porque ya tienen la información de partida incorporada. Bueno, certificados electrónicos que ya se están, muchos de ellos, empezando ya a emitirse, por lo tanto, la cuestión es la armonización y la integración.
Pues certificados fitosanitarios, licencias de importación, exportación y temporales, certificados de origen basados en Internet de las Cosas. Es decir, no hace falta que vayamos a ningún sitio. Si el producto tiene el registro de esa producción en determinado sitio, automáticamente, bueno, se autocertifica, por así decirlo. Hay un proyecto que es Excert, bueno, que se basa precisamente en Internet de las Cosas para poder certificar el origen. Otro aspecto, el levante y despacho de aduanas. Bueno, pues la presentación de las solicitudes de resolución anticipada, es decir, lo cual acelera la salida de la mercancía. ¿Por qué? Porque están todos los elementos cumplimentados con suficiente antelación como para que requieran el repaso de un vista. O facilitar los trámites previos a la llegada, aspectos que hay que ir cubriendo y que se adelantan, por lo tanto, y la mercancía va a mucha más velocidad. Y después, la optimización de la evaluación de riesgo. Esto requiere una alta estandarización y homogenización de los procesos, es decir, que todos los diferentes gobiernos, agencias de aduanas, sistemas o espacios aduaneros comunes estén utilizando los mismos estándares y homogenicen los procesos que hay que hacer. Por lo tanto, aquí hay un trabajo muy importante de la Organización Internacional de Comercio, que debe de intentar generar, igual que lo ha hecho con otros elementos, igual que lo hizo en su día con las rondas del GATT, para poder tener el mismo número para un determinado producto que nos permita después llevar estadísticas. Es un proceso de voluntad y de trabajo que obviamente se está dando. Bien. Desde la logística, otro aspecto importante. Bueno, pues, ¿qué es un poco el tema? Pues bueno, pues la logística es, lógicamente, es la cadena que conecta todos los diferentes aspectos dentro del bioproducto desde el origen hasta el destino. ¿De acuerdo? Es el eje vertebrador, donde están empezando a aparecer cada vez más, pues bueno, diferentes empleadores de tecnologías de cadena de bloques. Pues ahí concretamente doy dos ejemplos, que sea el consorcio NTT y Datacorp y la Marine Transport International, ¿no? ¿Por qué? Porque la logística posiblemente sea el hilo conductor de todo el proceso y sobre que probablemente se fijen las diferentes acciones que vayan trabajando sobre el mismo. Bien, esto es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Es decir, el futuro sería la digitalización de todos los diferentes pasos que nos permitan centrar pues bueno, las diferentes cadenas de conexión entre los diferentes participantes. Y en este sentido, voy un poco, porque me estoy desviando un poco de tiempo, en este sentido, bueno, pues hay una serie de proyectos en marcha, como es el Shipping and Tracking, que nos permite hacer un seguimiento y utilizar plataformas para hacer este seguimiento. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de los servicios financieros, bueno, pues el crecimiento de la oferta no bancaria va fundamentalmente por tres líneas, ¿no? Lo que sería la oferta de pagos en criptomoneda, por otro lado, lo que sería el aprovechamiento de la tecnología de cadena de bloques para ofrecer soluciones de pago, transferencias rápidas, seguras y baratas. Están apareciendo proyectos en los cuales se hacen incluso lo que podrían ser microfunding para ir financiando en periodos de tiempo o cantidades pequeñas a lo que pueden ser proyectos que puedan ser interesantes para inversores. De manera que, bueno, están apareciendo diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Pero de alguna manera, en general, las aplicaciones que están apareciendo es para resolver la ineficiencia de los costes de los sistemas tal como están en este momento. Antes os estaba comentando la toma de posiciones del sector financiero, que es quizás el que más rápido está tomando. Si nos damos cuenta, de junio del 2015, ahí, bueno, pues el BBVA estaba de los primeros que entraban en el proceso. Casi la inmensa mayoría entra desde junio de 2015 hasta junio de 2016. Ahí es donde tomaron buenas posiciones buena parte de lo que eran las entidades financieras más comerciales que están más involucradas con el comercio internacional. Bien, desde el punto de vista de la generación de servicios y desde el punto de vista de los seguros,
pues vamos a encontrar algo parecido, ¿no? Es decir, ¿qué nos va a proporcionar? Bueno, pues reducción de costes administrativos, verificaciones automatizadas y tramitación automatizada de reclamaciones. La inmensa mayoría de los movimientos internacionales son marítimos y por lo tanto en el 90% de ellas intervienen sí o sí lo que serían los seguros de mercancía o los seguros de transporte de mercancía. En ese sentido, pues están apareciendo proyectos como es insurweb.com, en la que está trabajando, aportando o incorporando ya, entre otras, aportando en lo que sería la cadena de bloques vinculado a contratos inteligentes a lo que es el transporte, seguros en transporte internacional. Bien, otros elementos que se van a beneficiar, bueno, pues claramente el comercio al por menor y el comercio electrónico, ¿no? Es decir, esto nos va a aportar una seguridad muy alta a lo que pueden ser las transacciones que se realizan entre el comercio al por menor y aquellos que están vinculados al comercio electrónico. ¿Por qué? Pues por lo que estábamos comentando, porque va a permitir certificar o garantizar la personalidad, la identidad del individuo comprador o la identidad de la empresa, de manera que va a ser complejo que se produzcan estafas internacionales, ¿no? Por lo tanto, al aumentar la seguridad, la confianza y la transparencia, pues lógicamente va a suponer un impulso muy importante para el comercio electrónico, que normalmente en él trabajan pequeñas y medianas empresas. Bien, otro aspecto importante va a ser la protección de la propiedad intelectual. Nos va a garantizar la existencia y la titularidad. Por lo tanto, no digo yo que desaparezcan para siempre la piratería y la falsificación, pero va a tener cada vez más complejo. Sobre todo cuando tienen que atravesar fronteras. ¿Por qué? Porque va a tener por un lado lo que es la determinación de origen, va a tener por otro lado la identificación de la mercancía, que es del fabricante y de la marca que efectivamente se dice, y por lo tanto le va a facilitar muchísimo lo que es el seguimiento de cualquier anomalía que se produzca en este sentido. Pero probablemente les va a resultar bastante complicado atravesar fronteras a aquellos que están pirateando y falsificando la mercancía. A lo mejor es una mala noticia para las empresas chinas que se dedican a hacer falsificaciones, pero bueno, yo creo que es una buena solución. Desde el punto de vista de oportunidades y retos que nos aparecen, y voy terminando ya. Bueno, pues como estábamos comentando, la confianza y transparencia en las cadenas de valor, el Internet de las cosas, que curiosamente, bueno, pues nos está aportando unas orientaciones. Bueno, pues aquí entra absolutamente en lo que es el mundo del blockchain y que nos impide una alteración de cualquiera de los indicadores que hayan ido desarrollándose, por ejemplo, en cadenas de alimentos, en propiedades intelectuales, en marcas, como estamos comentando. La reducción de los costes del comercio, fundamentalmente burocráticos, de tiempo y financieros. Bueno, concretamente hay un estudio de Accenture que comenta que las reducciones de costes podrían suponer un 15 o un 20% de los costes de comercio. Esto significa que las empresas que están en el ámbito internacional serían un 15 a un 20% más competitivas en los mercados exteriores. Lo cual yo creo que es un elemento que hay que planteárselo muy en serio, bueno, pues porque si no lo haces, pues a lo mejor vas perdiendo competitividad progresiva. Y finalmente las oportunidades para las MIPYMES, ¿no? Es decir, si somos conscientes de que el 90% de las empresas del mundo y que suponen el 2/3 del empleo mundial solamente hacen el 7,6% de las exportaciones, si se resuelven en competitividad y en capacidad ese 90% o por lo menos parte de ese 90% de las empresas, pues bueno, automáticamente aumentaría de manera exponencial la importancia del comercio internacional. Bien, si vemos hacia el futuro, vemos un poco las tres fases que ha tenido el desarrollo del blockchain, ¿no? En la fase del 18 al 21, si nos damos cuenta, fundamentalmente en el 20, lo que se llama la fase de exuberancia, donde bueno,
se han lanzado muchísimos proyectos, ¿de acuerdo? Pero pocos éxitos notorios dentro del ámbito que estamos comentando, ¿de acuerdo? El valor del negocio ha sido prácticamente insignificante, pero el crecimiento ha supuesto un empujón muy importante. La fase 2, la fase de inversiones específicas más cuantiosas y con modelos de éxito, la vamos a abordar posiblemente en los próximos años. Y el valor del negocio acompañado, pues lo vamos a tener ahí. Si nos damos cuenta, nos estamos fijando un horizonte desde el 21 hasta el 30 de 9 años. En esos 9 años, prácticamente el valor económico del comercio internacional va a suponer un valor enorme, ya no por crecimiento de soluciones, que posiblemente estaremos hablando ya de situaciones maduras desde el punto de vista de los desarrollos, sí desde el punto de vista de las funcionalidades. Es decir, nuestras pymes deben de estar situándose alrededor del 24, 25 o 26 para poder acometer la expansión y quizás la correspondencia que se genere a nivel internacional con nuestros clientes. ¿Dónde está el proceso de estandarización en este momento? Bueno, pues en 3 áreas: en la integración y convergencia, en la especialización en áreas específicas y la diferenciación entre el público y privado. Es decir, estos serían un poco las áreas de trabajo en las que en este momento se está trabajando en la estandarización. Hay mucho todavía por hacer y hay mucho todavía por desarrollar, pero la buena noticia es que se está trabajando bastante en esa línea. Y con esto, pues me despido. Ha sido un placer y dispuesto a cualquier pregunta que se me haga. Eduardo, excelente presentación, creo que súper completa, vimos todos los Larga. sectores. No, yo creo que está bien, un poquito más de 1 hora, no, encuentro que estuvo muy completa. Hay algunas preguntas que igual es interesante analizarlas, bueno, preguntas más prácticas, como por ejemplo si este webinar va a estar o es posible compartirlo, lo vamos a subir obviamente al canal YouTube de DataSur y también se lo vamos a mandar en un link por mail a cada uno de los asistentes. Pero hay preguntas como, por ejemplo, si la información es inalterable, ¿cómo se garantiza que la información ingresada en blockchain sea verdadera? Tremenda pregunta. Muy importante. Sí, sí. Hombre, a ver, vamos a fijarnos que yo creo que he insistido un aspecto, yo creo que importante. Es una información compartida. Es decir, yo no puedo meter una información, con la que tú no estás de acuerdo, tú y yo no hemos pactado. Y esa información que tú y yo compartimos, que puede ser entre 2 partes o entre 40 partes diferentes, ¿no? Si esta información a su vez se comparte con un conjunto de nodos, o sea, tú y yo decimos que es verdad. A fin de cuentas, fíjate una cosa, los procesos notariales pueden llegar a afectarles bastante todo esto, porque una operación de compraventa de un esto, pasa es que el gobierno nunca lo aceptará porque pierde pasta, ¿no? Pero si tú y yo estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo, si no es contra ley, automáticamente para ti y para mí es la verdad. Y eso lo ponemos en valor con un número X de nodos, lo cual hace que, bueno, pues que se pueda trabajar, ¿no? Y que se garantice Perfecto. la veracidad. Así es. José Malpica nos dice, buenos días. La implementación de esta tecnología en procesos que involucran aduanas, ¿no dependería la apertura de organismos gubernamentales hacia la misma? Aspecto que lo ve complejo en Latinoamérica. Bueno, sí, en Latinoamérica y en todo el mundo. Sí que he comentado un poco esto, ¿no? Es decir, se está trabajando de una manera muy, muy seria y rápida desde la Organización Internacional del Comercio, porque es una tecnología que debe ser adoptada a cierta velocidad, ¿de acuerdo? Porque va a evitar muchísimo los problemas, que es que hasta ahora no había soluciones tecnológicas para ello. Os he hecho la comparativa con Internet. Entonces, bueno, las aduanas latinoamericanas no es que hagan más narices, si me permitís esta expresión española, no es que hagan más narices que tener que adoptarla, porque no es que vaya un mandato, al final son soberanas, pero tendrán que seguir
las pautas que se estén llevando a nivel internacional, porque si no, paralizarían los procesos y les dejaría de ser competitivas. Es que es lo de siempre. ¿Eh? Pero va a ser Perfecto. complicado que lo adopten, ¿eh? Va a ser complicado. No, Va a tardar indudable, tiempo. indudablemente. Luis Silva de Comprisan, buenos días. ¿Usted cree que un blockchain descentralizado en el comercio podría no tener tanta burocracia? Absolutamente. De hecho, yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene. Es decir, que con una sola vez que incorpores la información, automáticamente esa información se reproduce N veces para todos aquellos que la necesiten. Es que es absurdo que en el 2021 sigamos metiendo los mismos datos 42.000 veces. No tiene sentido. Y que tengamos que ir todavía en romería a un determinado organismo a que me den un papel para este papel en papel lo tenga que presentar en otro sitio porque me lo piden en papel. Perfecto, sí. Hay varias preguntas, voy a tomar dos más. Pregunta María Pinto, ¿se debería estandarizar los procesos aduaneros en todos los países que quieran incorporar esta tecnología? Sí. O sea, tarde o temprano se va a hacer, ¿eh? Pero tarde o temprano. ¿Qué ocurre? Habrá, como siempre, primeros adoptadores y, bueno, después otros que irán un poco más. Pero yo creo que, mirad, Estados Unidos está moviendo, pero rápidamente piezas ahí. Es un cliente de Chile, es un cliente de Colombia, es un cliente de México, es un cliente de Perú. Europa está moviendo, todavía no lo ha hecho, pero está moviendo, están teniendo reuniones de estandarización, a ver cómo pueden ir resolviendo la unificación de todos los gobiernos para que se adopten estos temas en sus puntos de entrada por la Unión Europea. Si los tres grandes lo hacen, el resto no le quedará más remedio que hacerlo. Sí, bueno, así se han logrado todas las políticas. Claro. Por lo general nos vamos sumando de a poco a los grandes. Aquí voy a hacer una pregunta que de hecho hay tres personas, de hecho Germán Geria y Javier Rodríguez, que la hacen de alguna manera, de manera distinta, pero entendiendo que muchos somos alfabetos digitales en algunos aspectos. ¿Cuál sería el primer paso y el segundo que diera dar una pyme o un productor de cacao, me preguntan acá, para empezar a trabajar, o una empresa de cadena logística para empezar a trabajar en el blockchain? Sí. Es una pregunta muy interesante. A ver, en este momento es como si tuviéramos un puzzle, ¿no? Es decir, y hubiéramos perdido alguna pieza o todavía no nos hubieran mandado en el sobre las piezas que nos faltan. Se puede prácticamente cubrir todo el proceso volitivo por parte de la empresa. Es decir, yo puedo utilizar un sistema desde mi cadena de valor hacia adelante. Es decir, puedo controlar mis procesos, puedo controlar los procesos de transporte, puedo empezar a controlar mis procesos financieros. Es decir, hay una serie de elementos que sí que puedo cubrir. ¿Dónde tengo yo los huecos? Pues lo que hemos mencionado todos, en muchos de los procesos gubernamentales, paso de fronteras, certificaciones y demás. ¿Dónde tiene que empezar una empresa? Una empresa tiene que empezar a coquetear o tiene que empezar a habituarse a aquellas partes que controla, desarrollar esa cadena de bloques. Porque eso posiblemente le abra puertas de empresas de mayor tamaño, pero se está metiendo en un sistema que tarde o temprano no va a tener más que ir metiendo la pieza que le falta de la colección del cromo de fútbol, de no sé qué, ¡pam! Y la tendrá lista para poner ahí. Perfecto. Última pregunta, con esto cierro, porque son demasiadas, pero una pregunta que me parece muy interesante. ¿Este blockchain de alguna manera va a afectar a industrias determinadas de una manera impresionante? Los agentes de aduana, de alguna manera, es una de las industrias que quizás más se ve afectada. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? ¿Se debería afectar de una manera positiva? ¿O ya vendría a ser quizás el fin de los agentes de aduana de una manera No, definitiva? no. ¿Cómo ves ese proceso de la incorporación del blockchain? Yo creo que no. Fijaros, pongo por ejemplo otra vez a los notarios. Los notarios en Francia, en España todavía no, pero en Francia están adoptando ya la tecnología blockchain para los procesos de certificación. O sea, es decir, va a depender qué juego o cómo se sitúen dentro del proceso. Yo creo que no sobra nadie, lo que pasa es que sí se van a simplificar, pero también van a tener mayor capacidad de trabajo los agentes de aduanas. Porque lo que van a hacer no van a hacer simplemente trámites, sino lo que van a hacer es integrar conocimiento en el proceso. Eh, por lo tanto, yo creo que no sobra nadie. Los que quizás más perjudicados pueden llegar a ser
desde mi punto de vista, van a ser las entidades bancarias, porque sí que tienen un montón de gente que no únicamente se dedica a pasar papeles de un sitio a otro. Y eso, y en ese sentido, pues el propio usuario, a través del proceso, lo va a hacer. Y por lo tanto van a sobrar. Que ocupan muchísima gente, sobre todo las centrales, no sé, tú te vas el BBVA en Santiago y eso es, vamos, parece el paraíso de, yo qué sé, o sea, es decir, es una pasada, que es donde están centralizados todos los procesos de estas características. Perfecto. Eduardo, muchas gracias. Yo le recuerdo a toda la gente que esto va a estar arriba en el canal YouTube para que lo puedan ver y invitarlos a los dos, para ir terminando ya un poco, invitarlos a dos eventos muy interesantes. Uno, para aquellos que quieran y piensen que Colombia puede ser una muy buena alternativa, y de hecho es muy atractiva la alternativa, de hecho está considerado uno de los países con más futuro para la inversión. Vamos a tener un programa bastante completo con bastantes panelistas que nos van a dar buenas luces de ello, así que los dejamos invitados para el 6 de mayo, se pueden inscribir a través del código QR o pedirnos a cliente@datasur.com. Y finalmente, invitarlos a un encuentro que es mañana a todos ustedes, que junto con ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, en la instancia más importante del comercio exterior a nivel latinoamericano, van a explicar ¿por qué hacer negocios dentro de América Latina es bueno? Los acuerdos, beneficios, los obstáculos y sobre todo un tema que es muy relevante como las reglas de origen. Eduardo, ha sido una presentación excelente, yo creo que bastante completa. Indudablemente en estos tiempos necesitamos hablar de estos temas. Se vienen cambios, se vienen cosas nuevas. Creo que el tema digital, producto del coronavirus, de alguna manera se acentuó mucho más lo que antes era una opción de hacer un traspaso hacia las economías digitales o hacia el comercio digital. Hoy en día ya es una obligación. Lo mismo pasa con el tema del blockchain, que hoy en día puede ser como una opción, pero tengamos claro que todas estas opciones mañana son obligaciones. Eduardo, excelente presentación, realmente encantado. Hay varios temas, incluso también uno como gerente de empresa, harto que pensar, nos has dado a todos y creo que de alguna manera la gente en el chat también lo pone muy interesante lo que Muy bien. acabamos de ver. A vuestra disposición, como siempre, y gracias por la oportunidad. Cuidaros mucho todos y no os enferméis. Que tenemos que ir para adelante. Bueno, en Europa de alguna manera ya se está tranquilizando más la cosa. Aquí A ver qué estamos pasa, a ver qué bastante pasa, a ver qué complicados, pasa. pero exactamente. Yo ya estoy vacunado, que eso es una buena cosa. Yo aún no, así que, pero en rigor estamos a la deriva de qué va pasando. Esto es día a día va cambiando. Sí, es cierto. Muchas gracias, Un Eduardo. abrazo. Excelente presentación nuevamente. Lo reitero. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en sala. Ha sido un honor. Lo hemos transmitido por Facebook Live, como siempre. También harta gente viéndolo a través de ese medio, a través, en el fondo, de Zoom. Muchas gracias a todos. Que tengan todos un buen final de mes. Ya va quedando 3 días Eso del es. cuarto mes. Ya se está acercando más en la mitad de año. Un abrazo a todos. Un Que les abrazo vaya fuerte. excelente.